Bien, aquí seguimos en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en las 9 de la noche y 27 minutos. Decíamos, estábamos con Jorge Frías, titular de FACOP. Con Jorge permanentemente a lo largo del año hemos compartido el espacio en nuestro programa. Hemos estado aquí en el mes de septiembre en este mismo lugar hablando de algo que me parece que yo recuerdo, Jorge, cuando estuvimos aquí hablaban de una cuestión fundacional, aquel seminario que se hizo en septiembre, el 17 y 18 de septiembre, en precisamente la Escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedrabuena aquí de Mar del Plata, que era hablar de un tema que yo creo, y con el paso del tiempo, porque todos fuimos aprendiendo, me parece que aquellos que de alguna manera estamos vinculados más directa o indirectamente con esta cuestión, y los oyentes, la gente que por allí no tiene conocimiento directo sobre estos temas, algo que produce cierta, no solo preocupación, sino uno hasta puede pensar a analizar que se trata digamos, se produce el descarte porque en realidad hay factores o sectores que quieren que esto ocurra, ¿no? Sí, de alguna manera es lo que ocurre justamente, pero para eso hay que repasar la historia de la industria pesquera, donde se origina de la nada, por así decirlo y describirlo, y se desarrolla a través de los últimos 60 años como se podía, cómo se iba incorporando tecnología, cómo se iba incorporando la implementación del hielo. Hay que remontarse al origen de la industria pesquera, donde conseguir hielo no era fácil, donde la comunicación no era fácil, donde el transporte no era fácil, las rutas no eran fáciles. Y bueno, esto fue de alguna manera permitiendo que se desarrolle una industria desconocida en un país que no tiene el hábito de consumir lo que se captura, y obviamente esto hace que se desarrolle una industria sin reglas o con pocas reglas, en su origen sin regla alguna. A través del tiempo se van tratando de buscar cómo ordenar la explotación de un recurso natural, tratando de implementar normas de control y que ayornen con normativas internacionales, porque esto hay que ponerlo en un plano mundial de lo que significa la extracción de un recurso pesquero y la distribución en aquellos países que consumen masivamente productos del mar. Hablamos de España, hablamos de Canadá, de Alaska, países que consumen masivamente esto, decía, y obviamente son los países que impulsan las reglas para tener un manejo de la cuestión comercial. A estas reglas es a las que se deben someter los productores de la Argentina, en este caso, porque esto también pasa a nivel Latinoamérica, de otros países extractores del recurso, como lo es Perú, como lo es Chile, como lo es Uruguay, que deben ayornarse a estas reglas y cumplimentar las normativas de esos países para mantener una calidad del producto que se ingresa para consumo, y obviamente la implementación de reglas que, decía, permitan tener un control del negocio. Entonces, una Argentina que no cumplimenta con estas reglas, obviamente va a tener dificultades o desventajas al momento de negociar sus productos. Esto hay que repasarlo en ese sentido, y yo reitero en diversas oportunidades que ya no podemos perder tiempo en buscar responsables, llamémoslos culpables, de lo mal que se ha aprovechado este recurso con el desperdicio del mismo, sino que hay que empezar a pensar con optimismo y con la honestidad necesaria para seguir explotando un recurso, pero también aprovechándolo al máximo, y para esto hay que pensar en terminar con la corrupción que hay en una industria que ha vivido de alguna manera de espaldas a todas las normativas argentinas. Bien, para eso es fundamental, por supuesto, la organización, siempre la organización en todos los ámbitos laborales, parte de la base, por supuesto, de los sindicatos, de los trabajadores y también, digamos, de los funcionarios de cada uno de los sectores que interrelacionan con ese sindicato y con esos trabajadores. ¿Cómo se está dando en el marco de este cambio de gobierno, donde hay nuevas autoridades, esta situación? ¿Cómo ustedes ven, más allá incluso de la bandería política, de
división digamos, de sectores que tienen que ver con la organización política, digo, la nación, la provincia, los municipios. ¿Qué expectativas tienen con este cambio en relación a la tarea de la pesca en general? Mira, hay que sincerar justamente la cuestión política. Las elecciones en la Argentina ya han finalizado, el ciudadano argentino ha elegido, y esto significa claramente que hay que dejar todas estas cuestiones de diferencias políticas para los que hacen políticas concretas. Ellos se podrán seguir debatiendo a través de estos 4 años, analizando los porqués de los resultados finales y armando estructuras para volver a recuperar espacios perdidos y demás. Estas son cuestiones políticas. Al trabajador, al ciudadano común, le importa que la Argentina mejore, le importa que la Argentina genere trabajo, le importa que se pueda vivir en tranquilidad, que se pueda vivir con seguridad, que haya salud. Y en lo que nos compete a nosotros, obviamente que haya una industria que se desarrolle en alza. Para esto, los primeros pasos que ha dado este gobierno, de acuerdo a sus compromisos, fue mejorarle el esquema económico al sector empresario. Obviamente que los cambios que ha hecho el gobierno nacional con respecto al dólar, con respecto a las cuestiones impositivas, a las retenciones, no solo afecta a la pesca, afecta al campo, a la minería o a toda aquella industria que se remita a la exportación. En ese sentido, la pesca recibe, la industria pesquera recibe esos beneficios, los reembolsos en el sector sur de la Argentina. Estos son todas ecuaciones económicas que benefician al negocio de la industria. Bien, en lo que respecta al trabajador, nos compete llevar adelante la gestión de actualizar y sincerar también el salario, que de alguna manera ha quedado adormecido con esta puja que hubo en los últimos 4 años del dólar irreal con el cual se desarrollaba la industria, pero también con la inflación. Hubo 2 polos ahí que jugaron, que obviamente dejaron de alguna manera relegado al salario del trabajador, del pescador, del capitán de pesca, en el caso que me compete representar. Así que con la expectativa que en los próximos días, concretamente en el mes próximo de febrero, comiencen las reuniones con el sector trabajador también. Los funcionarios que han asumido las obligaciones de llevar adelante la industria pesquera en la cartera de la Subsecretaría de Pesca de la Nación y en las distintas subsecretarías de las provincias que explotan la pesca, como lo son la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Obviamente en Chubut he tenido oportunidad de hablar con el subsecretario de Pesca antes del final del año, y en ese sentido seguir avanzando para poder entender esto de dejar de desperdiciar el recurso que debe terminar siendo un beneficio no solo para el trabajador, sino también para la nación. Bien, digamos la federación, los capitanes de pesca, siempre lo contamos, ¿no? Que tienen una diferencia en relación a la gran mayoría de los gremios, que la sede nacional está aquí en Mar del Plata y no en la capital federal como generalmente ocurre, pero que además, por supuesto, tienen delegaciones en distintas partes del país. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo interactúan ustedes con cada una de las delegaciones, teniendo en cuenta que naturalmente todas las delegaciones están pegadas al mar, obviamente, ¿no? Y deben tener distintas problemáticas y realidades diferentes, ¿no? Bueno, en principio una salvedad. Quien tiene la sede central descentralizada desde la capital es la Asociación Argentina de Capitanes, Patrones y Pilotos de Pesca, que es la entidad gremial que yo represento. Exacto. La asociación se ha unido con el Centro de Patrones Fluviales en lo que llamamos la FACOP, que la FACOP sí tiene su sede en Buenos Aires, donde trabajamos conjuntamente con el Centro de Patrones. Con lo que nos compete a nosotros como asociación, que tenemos delegaciones en los distintos puertos, cómo se interactúa viajando, haciendo muchos kilómetros. La distancia nos obliga a esto para tener contacto con los afiliados, con las problemáticas que allí suceden, y también con el desarrollo de la industria, que no es el mismo que en la provincia de Buenos Aires, porque en la Patagonia tiene un asentamiento
desde allá hace muchos años, en su mayoría empresarios de origen español, con lo cual, más allá de que se ayornan a las reglamentaciones de la Argentina, también hemos tenido que ir en estos últimos 10 años a conocernos cara a cara y ir poniéndonos de acuerdo en las convenciones laborales y mantener esta relación que a su vez también se tiene en la capital, porque muchas de estas empresas tienen oficinas en capital, pero bueno, se sostiene con esto, con hacer muchos kilómetros. Una de las dificultades que hay es que no podemos trasladarnos en avión hasta, digamos, Puerto Madryn, porque en el camino dejamos San Antonio Oeste, dejamos Necochea, entonces no nos queda otra opción que salir en giras y recorrer todos los puertos y tomar contacto directamente con cada afiliado. Bueno, Jorge, te queremos dejar tranquilo que es una hora para estar en familia y disfrutando de este viernes, pero por supuesto agradecerte una vez más el hecho que estemos aquí en la sede de FACOP y que, bueno, sigamos trabajando en conjunto en este año y particularmente aquí en Mar del Plata, donde se viene mucho para difundir y para hablar de todo lo que está pasando en la industria pesquera en general. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Jorge Frías, aquí con nosotros.